protagonista en este bloque, Josema. Sí, correcto, porque, bueno, lo habíamos anunciado hace un ratito, la Agencia Nacional de Vivienda archivó un expediente que advertía sobre efectos de, por ejemplo, la ley de urgente consideración en el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. Se está hablando de una cifra millonaria, hubo polémica incluso sobre la dirección justamente de la Agencia Nacional de Vivienda, si tenían que renunciar o no, se expresó el presidente de la calle Pou, pero vamos a recibir a partir de este momento aquí en los estudios de TV Ciudad a Verónica Dodera, que es dirigente, justamente integra la directiva de la ANB por parte del Frente Amplio. Dodera, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. Muchas gracias por recibir. ¿Qué pasó concretamente acá? Para explicarlo lisa y llanamente. Bien. Sé que es complejo, pero voy a apelar a su capacidad de síntesis para que todo el mundo que nos está viendo lo pueda entender. Vamos a intentarlo. Es complejo, pero antes quiero informar, capaz, Sí. no sé si es la palabra, pero sí dejar claro por qué está en la agencia este tema. A ver. Nosotros, la Agencia Nacional de Vivienda se creó en el 2007, hubo una ley que la creó junto con la reforma de la reestructura del banco hipotecario. Tenemos muchos roles y competencias a cumplir y uno de ellos es la administración de los fideicomisos que el Ministerio de Economía y Finanzas crea en aquella oportunidad y recibe carteras de créditos del banco hipotecario en las cuales hay que hacer la gestión de los créditos, incluyendo también de Intendencia, Ministerio de Vivienda y otras instituciones que estaban con créditos construidos a partir del banco hipotecario. Ahí está. Entonces, a partir de ahí es que la Agencia Nacional de Vivienda tiene un área que se llama de créditos, gestión legal de la cartera, o sea, hace a una de nuestras tareas, como unas tantas más que voy a hacer síntesis. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la LUC en alguno de sus artículos, como es el 463, modifica los plazos de prescripción de deuda, tanto adquisitiva como extintiva, evidentemente iba a impactar en la agencia, pero había otros artículos de la LUC que también iban a impactar. Por eso es que hay un expediente que se crea incluso antes que yo ingresara a la agencia, porque recuerdo que la LUC se votó el 9 de julio del 2020. Entonces hay dos artículos ahí, uno que modifica los plazos, que los disminuye, y el otro que da una ventana de 2 años para que todo aquel que todavía tendría un crédito, por ejemplo, la disminución es de 20 a 10 años si se prescribe la deuda. Si yo tengo una deuda que tiene 15, por esta ley automáticamente estaría prescripto. Por eso el legislador da 2 años para que se produzca la gestión del cobro para que no caiga. Entonces la LUC es estudiada en general a través de los artículos que impactan en la ANB en un expediente del área jurídica. Ese expediente se crea el 23 de julio del 2020, hace todo un recorrido y a todas las áreas, porque podía impactar diferente, había algunos artículos de vivienda, otros artículos de inclusión financiera, estos artículos para lo jurídico y la gestión de los créditos. Y bueno, después se archivó, pero en realidad el tema del que estamos hablando, que fue lo último que pasó estos días, fue que los 2 años se vencían el 24 de julio porque tenía 10 días que estaba en INPU, Sí. en INPU la ley de publicada. Entonces, ¿qué pasaba? Había que votarlo antes del 14 de julio, porque si yo voto algo el 15 y la publicación es 10 días, el 25 ya hubieran prescripto algunos, no todos. Y bueno, entonces, en realidad el tema para mí como directora de la ANB, se puso en conocimiento por el presidente el 4 de mayo, que informó que había un tema urgente, que se estaba trabajando un equipo para poderlo tener una solución legislativa y que era la prescripción que caían ahora el 14 de julio. Entonces pidió un director extraordinario y bueno, yo lo que pedí que se me acercara toda la información que iba a tener que poner oposición o de qué manera estudiar, porque se estaba presentando como nuevo. Yo digo cómo se presentó, no digo que se da nuevo para el resto de la dirección política de la ANB, porque soy la oposición, a mí se me presentó así. Y bueno, pedí todo ese material y estuve, el 9 de mayo iba a ser el extraordinario, y estuve entre el 4 y el 9 haciendo estudio de todo lo que significaba esto. Y ahí es que yo leo este expediente y consulto el 9 qué había pasado con este expediente, porque de última había una actuación que decía que por cuerdas separadas, o sea, por expediente separado, cada área debería tomar el tema que le impactaba para poner en estudio la situación. Incluso consulté cuántos créditos, cuántos recursos, qué monto. Todas esas cosas estuvieron en trabajo todo el día, pero ahí no se resolvió. No se resolvió, pero esa información se la aportaron concretamente porque se está hablando de unos 400 millones de dólares en la agencia y 50 más del ministerio. No, ese día, el 9 no, No. incluso no estaba el informe terminado del área jurídica, pero
ese día no se votó en un directorio común que fue el 11 de mayo, y ese día sí había un informe del área de créditos donde decía cuáles eran las carteras involucradas, que hablaba de la cantidad de créditos, hablaba de unos 2.500, pero no tenía el monto, no podría decirles si eran 50 millones o 400. Pero sí quedaba claro que se iba a seguir trabajando en el tema. Lo importante de ese día era elaborar una propuesta legislativa para que el legislativo pudiera modificar estos plazos. Estos plazos se modificaron, después usted me dirá si esto se solucionó totalmente o no, pero estos plazos, con un gran esfuerzo institucional del Parlamento que la oposición estuvo en pleno para poder llegar a los votantes necesarios, se pudieron mover esos plazos. Pero a todo este relato que usted nos ha dicho, ¿qué explicación le da? ¿Por qué sucedió esto? Yo en realidad no podría explicarlo por qué sucedió lo de antes del 5 de mayo. Me consta que estaba advertida por el área jurídica la institución, que tiene una responsabilidad muy importante, sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque estos son recursos de rentas generales que hacen a lo que hoy estamos discutiendo un poco, ¿no? El presupuesto nacional, porque son recursos que después sin duda comprometerían futuras gestiones. Por ejemplo, de vivienda. De vivienda y de otros. Pero a su vez, independientemente de los montos, nosotros tenemos la responsabilidad asumida cuando se crea. Nosotros todos los años tenemos que dar parte financiera y de gestión de estas carteras que administramos, porque no son nuestras, al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿por qué pasó antes? No sé, no pasó antes, no sé. Lo que me preocupó a mí fue que esto era grave, era urgente, tenía plazos, se votó el 11 de mayo, pero al legislativo no llegaba. Entonces, hice las consultas durante el 11 de mayo, incluso hasta el 22 de junio, pregunté, ¿qué pasa que no llega? Porque la solución a esta altura era solo legislativa, pero no cambió la LUC. Los plazos siguen siendo disminuidos, ya está aprobado, eso está vigente. Lo que nosotros pedíamos era más tiempo, lo que pidió el legislador, el Poder Ejecutivo cuando envió al Legislativo ahora, abrir una ventana mayor para poder gestionar. ¿Por qué llegó el 12 de julio y en las últimas horas, porque quedaban horas y se votó de la forma que se votó? Yo no le puedo contestar porque no es mi responsabilidad, pero sé que pasó así. Lo de los números que tú decías, el 5 de julio la ministra junto con el subsecretario concurrió a Presidencia a llevar esta información y de prensa, nota de prensa, habla de 5.000 cuentas y 50 millones. Yo ahí lo que hice fue consultar porque no eran los números que nosotros teníamos. Como directora tenía 2.500 créditos. ¿Y dónde radica esa diferencia? Bueno, en ese momento yo pregunté, en ese momento éramos 8 de julio y el vicepresidente, porque el presidente estaba de licencia en esos momentos, le consulté a él y me dice que no, que está equivocado ese 5.000 y que es menos la cantidad de dinero, pero no me dio el número. Después en la Cámara de Senadores, que se convocó a las autoridades, los reciben y ahí están los dos números y de acta surge que el número que tenía el Ministerio aparentemente habría sido aportado por la ANB, en los de los 50 millones, pero el informe final hablaba, que presentó la ANB, el vicepresidente en ese ámbito de la Comisión de Vivienda, hablaba de los 400 millones. En el caso mío, yo sigo insistiendo, incluso lo hice en el último directorio, que ese informe final figure y conste en el expediente, porque no está. Entonces, no me se lo hicieron llegar. ¿No debería estar? Y para mí sí debería estar. Sí, claro, porque hace a la situación. Sí. Esta es nuestra situación. Entonces, a partir de ahora empieza la tarea también. A partir de ahora, porque hasta ahora no se hizo. Me refiero a gestión de cobro es permanente en la ANB. Siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora algunas de esas cuentas, por estos cambios de la LUC, que recuerdo que el Frente Amplio lo adelantó, digamos, en el sentido de decir, bueno, cuidado con modificar estos plazos porque si no se estudió o no se estudia en cómo impacta, podría perjudicar. No a la ANB, porque esta modificación de estos artículos son para todos. Sí, y esta votación solucionó, aplazó estos vencimientos, pero ¿solucionó el tema? ¿Hay un tema de fondo que hay que solucionar? ¿O es un parche? En realidad era fundamental que estuviera, claro. Es una prórroga al plazo, las cuentas, los plazos ya se redujeron y ahora la situación es decir, bueno, ¿cómo enfrento como institución responsable? Porque la única acá es la Agencia Nacional de Vivienda para otros, además, todavía peor.
al Ministerio o al Ministerio de Economía y Finanzas cómo hago para hacer lo que no hice estos 2 años, cómo interrumpo los plazos de prescripción. ¿Y se da? La única bueno, hasta ahora, mañana es directorio, pero en el último, que fue el pasado, posterior a todo esto, pedí que volviera a directorio el expediente, el archivado. A mí se me dijo que ¿por qué? A santo de que ya estaba cerrado el tema. Para mí está recién abierto, porque en ese expediente, para mí, pero capaz que estoy equivocada, en el archivado debería figurar cuál es la situación de los créditos también y cuál es cómo el área de créditos y el área jurídica junta va a asumir esta responsabilidad a futuro, porque nos queda ahora un plazo que no podemos seguir prorrogando. ¿Cómo es la situación suya en el directorio? Está en minoría allí. Ahí está. En ese sentido, el Frente Amplio la respaldó e incluso pidió la renuncia de las autoridades de la ANB. Seguramente para usted es una situación incómoda, pero ¿cómo vio esto? No, yo lo que veo, primero que nada que... Y respalda su accionar, dato el respaldo es... Nosotros estuvimos todo el tiempo en permanente conocimiento a nuestro... Por eso, el lugar es del Frente Amplio. Me tocó a mí ocuparlo, pero entiendo clarísimo que la responsabilidad es de mi partido político. Y a su vez, en este caso, cuando yo asumí, también lo manifesté, es una responsabilidad doble, porque esta institución la creó el Frente Amplio. Entonces, hay un antes y un después de la ANB como administradora como Agencia Nacional de Vivienda. Entonces, tenía la responsabilidad del cuidado, pero también de proyectar, porque esta es una institución relativamente joven, y bueno, faltaba. Entonces, eso lo siento bien. Después del resto, me tocó trabajar en oposición y trato siempre de dar para adelante y mejorar, porque me parece que siempre se puede aportar. Bien. Verónica, más allá de esta visión sobre la importancia de este organismo en sí para todos nosotros, también de este dinero está bueno reafirmarlo y estar atentos a la evolución de esto, porque es un montón de dinero que se adeuda al Estado, a todos nosotros, y que hay que ver si el organismo está entonces en condiciones en este tiempo que se dio de recuperarlo. Verónica Godera, le agradecemos estos minutos aquí en Ciudad Viva. Como decimos siempre, charla cuenta de más, porque le iba a preguntar por las promesas de campaña de Irene Moreira, de las viviendas que quedaron en una expresión de deseo, la cantidad de asentamientos, en fin, pero queda para seguir dialogando, hay mucho tema para Godera. Queda a las órdenes. Muy amable, Gracias muchas a gracias. ustedes. Muy bien, nosotros hacemos una pausa. Dale, nos vamos.